Vamos a comenzar. Les decía al principio el título del editorial de hoy. Muy bien. A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 24 de octubre del año 2022. Muy bien. El título lo recuerdo, lo repito, otra vez con su delirio, la reelección. Muy bien. Antes de entrar a la parte propiamente dicha de la reelección, voy a tomar esta expresión, esta frase que dijo el florero del Edén. Fue un párrafo completo, vamos a decir, de probablemente 5 o 6 líneas, donde él plantea la posibilidad que un militar sea presidente de la República. En ese momento yo subí un tuit y dije, palabras más, palabras menos, que si hubiere un partido que cayera en ese desatino y postulare a un militar para la presidencia de la República y si los ciudadanos le dieren su voto mayoritario, ese militar sería presidente de la República. Y luego puse yo cerrando esa posición. Así es la democracia. Y ahora me extiendo más. Mire usted. Los requisitos para ser presidente de la República, cosa que la mayor parte de los mexicanos desconoce, por desgracia, están planteados en el artículo 82 de la Constitución que nos rige. Y dice así, es el capítulo 3 del Poder Ejecutivo. El artículo 82 dice, para ser presidente se requiere ser mexicano, ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicano y haber residido en el país al menos durante 20 años. Inciso 2 o numeral 2. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección. 3. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La ausencia del país hasta por 30 días no interrumpe la residencia. 4. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. Y ojo, numeral 5. No estar en servicio activo en caso de pertenecer al ejército 6 meses antes del día de la elección. Y luego viene la 6, no ser secretario, subsecretario, etcétera. Y el 7, no estar comprendido en las causas de incapacidad establecidas en el 83. Muy bien. Repito el numeral 5. No estar en servicio activo en caso de pertenecer al ejército 6 meses antes del día de la elección. ¿Qué significa esto? Que un militar, si le interesa ser candidato a la presidencia de la República, debe solicitar su baja de las Fuerzas Armadas. Aquí dice ejército, pero en realidad debería ser las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas incluyen ejército, fuerza aérea y marina. Pero bueno, pues es un problema de redacción menor, si gusta usted. De tal manera que si antes de esos 6 meses, un militar de cualquier grado que ostente pide su baja y le otorgan su baja y pasa, como dicen, a situación de retiro, en ese momento ese militar es como cualquier ciudadano mexicano, como cualquiera. En consecuencia, puede votar y ser votado, puede aspirar con toda la legitimidad a ser candidato a la presidencia de la República. Tendría 2 vías: ser postulado por un partido o buscar ser candidato independiente. Lo de candidaturas independientes, pues la realidad ha demostrado ser un fracaso rotundo, de tal manera que solamente quedaría ser postulado por un partido político.
Muy bien. ¿Habrá algún partido hoy en México que esté dispuesto a postular a un militar en retiro? Artículo 82, numeral 5. ¿Esté dispuesto ese partido a postularlo como candidato a la presidencia de la República? No lo sé. No sé incluso si el presidente impusiere a Morena a un militar en retiro, por supuesto, cumpliendo con este requisito que ya leí 2 veces, podría hacerlo. Él tiene en un puño a Morena. El problema serían las consecuencias de eso, pero eso ya sería un problema interno de Morena. Pero el hecho inobjetable y constitucionalmente autorizado, aprobado, es que ese militar, si está en retiro o ha solicitado su baja 6 meses antes o más de la fecha de las elecciones, esa persona puede postularse a ser candidato, un partido lo podría postular. Ahora, ¿por qué es importante señalar esto? En México decimos que la democracia para acá, la democracia para allá, pero a la hora en que hay que aplicar la democracia o exigir su respeto, en ese momento muchos mexicanos patinan. ¿Cómo es posible que un militar a la presidencia de la República? ¿Por qué no? Si la Constitución lo posibilita con un requisito extra que debe de estar en retiro o haberse dado de baja 6 meses antes de la elección. ¿Por qué tememos o por qué decimos que el militar no debe aspirar a ser presidente de la República? ¿De dónde sacamos eso? Primero, por ignorancia. El hecho de ser militar automáticamente lo convierte en un incapaz para la gobernación. No, porque así como impedimos que un militar, autorizándolo la Constitución, si la clase política no le gusta o no le parece correcto que un militar pueda ser presidente de la República, que cambien la Constitución. Tienen ellos la facultad de iniciativa, eliminen el numeral 5 del artículo 82 o cámbienle la redacción y digan ningún militar en activo o en retiro puede aspirar a ser candidato a la presidencia de la República. Y se acabó. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque sería sujeto de amparo eso y lo echarían abajo esa disposición. ¿Por qué? Porque estarían conculcándole sus derechos humanos. En esas condiciones, pues, lo que expresa ese rechazo a que un militar pudiera ser candidato, ojo, yo no he dicho pudiera ser presidente, porque eso es otra cosa. Estoy hablando de la candidatura. Candidatura. En ese sentido, pues, ¿qué es lo que pasa? Puede ser candidato, lo autoriza la Constitución con ciertos requisitos, pero ¿quién elige a ese, a ese militar en retiro para presidente? Los ciudadanos. ¿Y qué tal si los ciudadanos le dan su voto a ese militar en retiro, candidato de Morena? ¿Qué podríamos hacer para evitarlo? Porque si ahorita decimos que un militar no puede ser, ¿por qué mañana no podemos decir que los economistas no pueden ser? O los abogados, o los médicos. Es decir, la democracia no es discriminar de manera mecánica y absurda. ¿Cuáles fueron las intenciones de este inútil que está en gobernación? Pues ese es problema de él. Sus intenciones y que está sondeando el asunto, pues que sondee lo que quiere. Pero lo que debe importarnos a nosotros es
el texto constitucional. Ahí es donde está el requisito que se establece para los militares para poder ser candidatos. ¿Y por qué digo para ser candidatos y no para ser presidente? Porque es el paso previo. En México se elige presidente, no se designa presidente, salvo en los casos que el artículo 84 y el artículo 86 plantean, donde el Congreso de la Unión, en uso de las facultades que la Constitución le otorga, designan a tal o cual persona para ser el que termine el encargo, etcétera, etcétera. Entonces yo les pediría que no teman. Ahora, ¿cuál es la realidad política que priva hoy en México? La gente tiene miedo, tenemos miedo por la inseguridad, el crimen sin control, la impunidad de la cual gozan los grupos criminales. Y en buena parte del territorio nacional, millones de mexicanos no verían mal que un militar fuera presidente de la República. ¿Y por qué razón? Porque ellos consideran que los civiles son todos corruptos y se han vendido al crimen organizado. Y ven en los militares lo impoluto, la honradez total. No es cierto eso. Hay corruptos en las Fuerzas Armadas también, y muchos. Hay corruptos, como hay corruptos en la clase política civil. Pero la percepción, la idea que tiene el ciudadano es que los militares sí tienen cataplines para acabar con esos delincuentes. Eso es todo. Pero eso se debe a la corrupción de la clase política y su complicidad con los delincuentes, ¿verdad? Y hoy, en este gobierno, los militares están impedidos. Hay una orden de su comandante supremo para que no respondan a las agresiones de los delincuentes. Entonces, las personas se dan cuenta de eso. Los ciudadanos padecen esa situación. Entonces, por eso dicen, quizá en una actitud más, como dijéramos, irracional a veces, que sea un general para que les den la madre a estos, dicen, sin darse cuenta de las consecuencias que acarrearía para la vida democrática del país la llegada de un militar a la primera magistratura del país. Pero de que un militar puede ser candidato y si el voto del ciudadano le hace obtener la victoria, puede ser presidente de la República. Bueno, si fue López Obrador, un loco, un desquiciado, un ignorante, pues ¿por qué no podría ser un general, por ejemplo? Que tendría disciplina, que tendría más, bueno, alguien diría, pero es corrupto. ¿Y a poco creen ustedes que López y su familia no son una sarta de corruptos? Por supuesto. Los reyes del cash. Ya le vio el reloj al rotoplas de José Ramón ahí en Houston en un partido de béisbol. Y ya le vio el reloj ese de casi 200,000 pesos al general secretario que apareció la foto ahí. ¿Tiene usted idea cuánto cuesta el uniforme de gala con todas las corcholatas y todo lo que tiene ahí? Decenas de miles de pesos. Ese kepí con hilos de oro, etcétera. Eso es corrupción. Entonces, hay corruptos en la parte civil y en la parte militar. Pero repito, cuando decimos, pero ¿cómo se le ocurre a este de Gobernación decir que un militar puede ser? Pues tiene razón, porque sí puede ser, porque la Constitución lo permite. O lo que queremos es que una parte que se adecua a nuestra visión de la Constitución se respete, pero otra no. No, así no funcionan las democracias. En ese sentido, pues,
Yo les pediría que antes de emitir un juicio que más bien es producto del sentimiento que de los argumentos, leamos la parte correspondiente de la Constitución para ver si hay un impedimento ahí para que fuere candidato a la presidencia de la República. Y segundo, una pregunta obligada también: ¿qué partido estaría dispuesto a proponerle a los ciudadanos un militar como su candidato? Esa sería la pregunta todavía mucho más interesante. ¿Ustedes piensan que el PAN, que el PRI, que el mismo partido del chantaje y del esquirolismo que es Movimiento Ciudadano? No. El único partido que podría hacerlo, porque además lo impondría con mano férrea el cacique pueblerino de López, es Morena. Y yo diría que lo hagan. Órale, nominen a un militar. ¿Quién sería el militar más cercano y de todas las confianzas de López Obrador? El general Audomaro, el que dirige hoy lo que antes era el CISEN, pero que es lo mismo con otro nombre, pues, ¿no? Órale, que nomine a Audomaro a la presidencia de la República. Aviéntese, presidente, no sea sacatón, no sea cobarde. De tal manera, pues, que este enojoso asunto de las declaraciones del florero del Edén, me olvido de las motivaciones de él, como dije hace un momento. Pero yo creo que los ciudadanos mexicanos tenemos una gran falla en lo que se refiere a conocer los elementos que están en la Constitución en relación con quién puede ser candidato, quién puede ser presidente, etcétera, etcétera. Valdría la pena, pues, que diéramos una revisada a esos artículos para tener una opinión equilibrada y, sobre todo, que sea válida en términos constitucionales. Muy bien. Vamos ahora a ver esta expresión de lo que llaman los psicoanalistas o los psiquiatras, el delirio del presidente. El presidente está loco ya, ya no mide las consecuencias de sus dichos y de sus actos. Y acaba de subirse un tuit ahí, o de subir un tuit, donde habla él, primero alguien entresacó, editó lo que dijo el presidente y plantea las cosas como si hubiera dicho él: me voy a reelegir porque no me alcanza el tiempo. No es así, no es así. Por eso también las redes sociales hay que tener mucho cuidado. La parte completa del presidente no es esa que apareció, sino es la que es una parte de un poco más de un minuto de las palabras del presidente, y donde dice, pues no alcanza el tiempo, pero nosotros no lo haremos porque somos demócratas y Madero y una bola de babosadas ahí, ¿no? El presidente puede ser maderista o puede ser aplaudidor de Victoriano Huerta. Eso es irrelevante para la reelección. El artículo constitucional que norma la posibilidad de reelección es el artículo 83, que lo voy a leer. Es un artículo muy corto, de 4 renglones, 3 y medio. Dice así: el presidente entrará a ejercer su cargo el 1 de octubre y durará en él 6 años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República, electo popularmente o con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo, ojo, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. Eso es lo que impide que López pueda ser reelegido presidente de la República. No eso de que soy maderista, eso vale madre, eso sí para nada. Esas son palabras para engañar incautos. Ahora bien, cuando tuvo él la mayoría calificada en los primeros 3 años de su mandato, alguien dice, es que ahí sí pudo reformar la Constitución.
es cierto. Sin embargo, ¿por qué piensan ustedes que no lo hizo? ¿Por qué piensan ustedes que el presidente en sus primeros 3 años, en la legislatura anterior, no se atrevió a modificar el artículo 83? La razón es muy simple, porque tuvo miedo que lo mataran. Nada más por eso. Mire, en este país, los intentos reeleccionistas, vamos a olvidarnos de el reelegido por antonomasia, don Porfirio Díaz, y antes Santana, pero don Porfirio es el ejemplo más claro de la manipulación de la Constitución y las leyes para reelegirse y permanecer indefinidamente en el poder. Después de que viene el mayo del 1911, cuando el presidente renuncia y se va a Veracruz, se sube al Ipiranga, el barco este que lo lleva a Francia, etcétera, etcétera. A partir de ahí, una de las grandes ideas que marcan el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada y promulgada el 5 de febrero de 1917, es la consigna sufragio efectivo, no reelección. Ha habido intentos para querer modificar eso. En algunos casos de manera directa y en otros de manera indirecta. Me explico. De manera directa, el presidente Álvaro Obregón, que termina su encargo en el año 2024, él fue presidente de la República del 20 al 24, y luego sigue en el poder presidencial don Plutarco Elías Calles, general de división también. Y al general Obregón le calientan la cabeza algunos cercanos y lo convencen de que se requiere su presencia otra vez en la presidencia de la República. Porque de alguna manera Calles no cumplió, etcétera, lo que gusten ustedes, o porque pues el poder decía, no sé si lo diga ahorita el doctor Henry Kissinger, el doctor Henry Kissinger afirmó alguna vez que el poder es el mejor afrodisíaco. Entonces, se le prende o le entra el aire al general Obregón, que ya para esas fechas estaba en Ciudad Obregón, ahí en su hacienda, la hacienda Nainari, pegado en las orillas de lo que en aquel entonces era Cajeme, en el municipio. Y hasta allá fueron un grupo de militares para convencerlo. Y como dice un gran amigo mío que le sabe a la política, en la política el aire no molesta y no cuesta. Y le entró el aire al presidente Obregón y ahí viene a México a buscar la presidencia de la República. Como tenía el control de la Cámara de Diputados y del Senado, cambia la Constitución y permite la reelección un periodo posterior después. Es decir, no se permite la reelección inmediata. Es decir, estaba hecho para que él a partir del 28-32 fuere presidente de la República. Se cambia la Constitución, el presidente Calles acepta esa situación, se cambia, se corre entonces, y esa autorización o ese cambio constitucional, si no estoy equivocado, se inscribe o se legitima allá por febrero del año 1928. Es decir, y las elecciones iban a ser ahí 3 meses después, como lo fueron. ¿Y quién ganó? Ganó el general Obregón. Cuando asesinan al general Obregón, cuando lo asesinan ahí en el Parque de la Bombilla, el general Obregón ya había ganado la elección. Entonces, pues se recurrió a la simplificación administrativa y dependiendo de la versión que usted tome, unos dicen que le dieron 13 balazos,
otros que fue 1 o 2 que le dio León Toral. Pero, ¿cómo se resolvió ese diferendo? Asesinando al general Obregón. Muy bien, pasa eso y luego entra el intento indirecto de controlar el poder ejecutivo federal, que fue el maximato del el general Plutarco Elías Calles. Y dura hasta 1935, cuando Calles lo expulsa del país. Punto. Después de ahí se dieron los intentos, dicen las malas lenguas y las buenas también, que Miguel Alemán intentó reelegirse. Entonces, cuando llega a los oídos del general Lázaro Cárdenas, pues en ese momento, ahí Miguel Alemán ya desistió. Dijo, no quiero tener la suerte del general Obregón y además, pues ya robé mucho aquí, entonces necesito invertir todo este dinero y todas estas bolas sinvergüenzadas que hice. Y luego vuelven a decir las malas lenguas que el presidente Salinas quiso reelegirse. Y también ya no vivía el general Cárdenas, pero grupos importantes de la milicia, de alto nivel, le hacen saber que no sería prudente intentarlo. Y ya. Pero cuando llega este gobierno del loquito se empieza a manejar, yo no me voy a reelegir porque soy demócrata. No es cierto. La señora Merkel es una verdadera demócrata y fue 14 años canciller en Alemania. En Estados Unidos, el presidente Franklin Delano Roosevelt fue un demócrata y estuvo, si no me equivoco, creo que 4 periodos o 3 periodos y no terminó el cuarto. El presidente López Obrador el Bulto puede ser demócrata o autoritario o cacique pueblerino, pero la Constitución en su artículo 83 le prohíbe terminantemente reelegirse. Eso es lo que importa. Ahora bien, repito la pregunta que hice hace unos minutos. ¿Por qué cuando tenía la legislatura aquella, que creo que fue la 64, por qué no se reeligió? ¿Por qué no modificó la Constitución? Porque lo habrían matado, simple y sencillamente. Así de sencillo. Lo habrían matado y el señor no se quiere morir y piensa que podrá reelegirse interpóstita persona. Por eso no quiere a Ricardo Monreal. Por eso pone a lo que llama él despectivamente las corcholatas. O sea, la señora anticientífica, véanla, ya la vieron ustedes brincando ahí en un brincolín. ¡Qué espectáculo! Y luego el otro, el rotoplast de Ebrard ahí pintado de Catrina, de Calavera. No, ¿cómo es posible? Esos son los que quieren ser presidentes. Y el florero del Edén, pues, ¿qué le puedo contar de eso? Entonces, no intentó modificar la Constitución porque sabía que ante el menor intento le iban a dar callo. Y nadie quiere irse de esta vida y menos de esa manera, ¿no? Entonces hoy sale, es que a nadie le alcanza el tiempo. No es un problema de tiempo, es un problema de megalomanía, de locos. O sea, ¿en cabeza de quién cabe que un personaje como este hombre, como López Obrador, iba a hacer en un sexenio todas las babosadas que planteó y sus ocurrencias? Pues es evidente que hay cosas, hay obras que trascienden el periodo de un presidente. Pero así es en el mundo y nadie se asusta de eso. Es simplemente una narrativa de este hombre ridícula completamente. Yo pensé esto. No, señor, lo que usted piense vale un comino. Lo que importa es el texto constitucional. ¿Por qué sale a estas alturas con eso? Porque ya no sabe qué decir, porque ya está fuera de la realidad López Obrador. Ya enloqueció, aceptemos esa realidad. El hombre está ya completamente loco. Nada más. Entonces,
Yo les pediría a quienes me escuchan en este momento que desechen todo este tipo de expresiones y que nos falta tiempo y babosadas así. Todo gobernante, todo gobernante quisiera perpetuarse. ¿Por qué? Porque es muy suave, diría aquel hombre. Vea lo que está haciendo Xi Jinping en la República Popular China. Ya ahorita el señor se cree más poderoso y en alturas más elevadas que las que alcanzó Mao Zedong. Lo único que está haciendo el señor es acelerando su fin. Ahorita trae una serie de problemas económicos y políticos muy graves. En materia económica, la economía china ha entrado en una caída. El problema de salud no lo han resuelto. Entonces él piensa que él otros 5 años más y luego otros 5 años más cambió toda regla, etcétera. Órale, carnal, pues. Como dice el clásico, juego que tiene desquite, ni quien se pique. No nos sorprenda que mañana o pasado lo agarren como agarraron a la banda de los cuatro que encabezaba Madame Chang Ching, la viuda del presidente Mao, y tres personajes del grupo de Shanghai. Sí, es normal eso, vea, y lo dijo Cedillo claramente ahora en su plática. Llegaron por la vía democrática, pero lo primero que hacen es socavar las instituciones para permanecer en el poder. Así están. Ve a Fidel Castro, el mayor, y el otro inútil del hermano, y ahora el títere de Díaz Canel, y vea usted a Daniel Ortega, vea usted al mismo Hugo Chávez y ahora a Nicolás Maduro. Así son. El poder es muy bonito, hombre. Tiene a su disposición todo un país y un ejército de lacayos, serviles, abyectos. Ya estoy hablando como Adela Micha, ¿verdad? Pero no importa. Es decir, en ese sentido, pues, es importante que el ciudadano mexicano eleve su nivel de conocimiento de lo que marca la Constitución en temas como este. Ahora bien, como dije también al principio, si el señor promueve un autogolpe de Estado, bueno, pues estamos ante una situación completamente diferente. Y les recomiendo una película que recién acabo de ver sobre la captura de Abimael Guzmán, la segunda versión. Ya había yo visto hace años la primera versión y ahora esta es una versión, creo yo, más mejor representada la época y esos años que la primera. No me acuerdo cómo se llama, voy a recordar ahí, la acabo de ver ahí en Netflix, donde Fujimori canceló la operación del Congreso, cerró el Congreso. Es decir, fue un autogolpe de Estado el que se dio Alberto Fujimori. Y así le fue, ahí está en la cárcel todavía y ahí se va a morir, ¿verdad? Entonces, vale la pena, pues, que no caigamos en esas discusiones absurdas que solo distraen. Los problemas estructurales del país son otros. López Obrador no se puede reelegir, por favor, entiéndanlo. Diga él lo que diga, que es demócrata y que es tabasqueño, eso tiene nada que ver. Lo que importa es el mandato constitucional. Y si bien acá intenta violarla, pero no ha podido. Que ahora que el INE, que esto, tampoco va a poder, acuérdese usted de mí. Entonces, dejemos pues de lado eso y busquemos discutir los temas fundamentales. Y quiero cerrar este editorial con unas imágenes que vi hace poco tiempo, hace rato ahí en el tweet, de un grupo de encapuchados universitarios que bajaron la bandera monumental allá en Ciudad Universitaria y quemaron la bandera. Yo creo que aquí estamos ante una situación, pues no de cursilería cívica, ¿no? Es decir, tampoco estamos en el extremo cuando la Convención de Aguascalientes, si no estoy equivocado de mis lecturas de historia de hace muchísimos años, cuando Antonio Díaz Soto y Gama,
que estaba la bandera y le tiró de balazos y dijo, es un trapo y no sé qué, ya medio lo mataban ahí. Sí, la bandera, en el caso específico de México, es un símbolo importante en la nacionalidad, en lo que somos como país. La bandera, el himno, los colores patrios, etcétera, el escudo. De tal manera, pues, que estos delincuentes, estos individuos que yo no sé si realmente sean universitarios, es un problema que la UNAM tiene con la aplicación del derecho de hacer respetar la ley. Pero el hecho es que han cometido un acto, un exceso, que mal haría la autoridad universitaria, porque saben quiénes son, los tienen perfectamente detectados, y dejar pasar una cosa como esta. Esto no es una travesura juvenil, esto es un hecho grave, pues. La Universidad Nacional Autónoma de México padece un complejo de superioridad que le viene de muy atrás, cuando en este país prácticamente eran la única entidad de educación superior, y de ahí se acuñó aquella expresión, la máxima casa de estudios. No, es la casa máxima de violación de la ley. Vean ustedes estos jóvenes que tienen veintitantos años apropiándose del, ¿cómo se llama?, del auditorio Justo Sierra. Vean ustedes toda la bola de vendedores ambulantes ahí al margen de la ley, un cochinero. El narcomenudeo que campea sin control alguno. Ah, pero esos sí son universitarios, la autonomía y una bola de tonterías que no se justifican a estas alturas del partido. Ahí está. ¿Qué ha generado con eso esta clase unamita? Pues que hayan surgido otras universidades privadas, prácticamente todas ellas, y que los padres de familia hayan decidido, a veces con grandes esfuerzos, poner a sus hijos en aquellas escuelas privadas por el descrédito de la universidad y por la caída de su nivel académico. Ah, pero se les llena. Soy Puma de corazón. ¿Y? Podrá ser puma de esófago, de intestino grueso, si quieres, pero ¿eso qué tiene que ver? El problema es recorrer hoy el campus universitario para darse cuenta del muladar que es la universidad. Un muladar, un cochinero, y si va a los anexos, los nuevos, es peor. Eso es la universidad, casa máxima de estudios. Como diría Paco Sea, que estudió en la Libre de Derecho, casa máxima de estudio, mis cataplines. Y ahí está. ¿Qué les van a hacer a esos delincuentes? Desde ahorita le digo, nada, nada. La impunidad total. ¿Por qué? Porque son autónomos. Sí, pero la autonomía no quiere decir que ahí no prive la ley. En fin, con esto termino hoy la parte editorial correspondiente al lunes 24 de octubre del año 2022.